Arte de bien morir, compuesta en latín por el cardenal Bernardino. Introducción. Estando a mis solas en mi acostumbrado retiro, a donde dando de mano a los negocios públicos, atiendo al propio, empecé a pensar cuál fuese la causa por qué tan pocos hombres aprendiesen el arte de bien morir, siendo así verdad que ninguno hay más necesario, ni que más presto ni con mayor cuidado se deba aprender. Y confieso que no hay otra razón, sino la del sabio. Conviene a saber, porque es infinito el número de los necios, porque cuál estulticia puede hallarse mayor, que poner tanto conato en aprender tanto número de artes, como aprenden los mortales, para adquirir riquezas y honores temporales, y para conservar los bienes perecederos de la tierra, sin perdonar trabajo, ni a cuidado por adquirirlos, y echar tan en olvido el arte del bien morir, que es el arte de las artes, y el que enseña a ganar la suma de los bienes eternos, como si no hubiera o no importara aprenderle, y que el arte de morir bien sea el arte de las artes. No creo que habrá hombre que lo niegue, si atentamente considerare que en la hora de la muerte hemos de dar cuenta a Dios de todas nuestras obras, palabras y pensamientos, sin perdonar a la más mínima seña que hubiésemos hecho en el transcurso de toda nuestra vida, teniendo por acusador al demonio, por testigo a nuestra conciencia y por juez a Dios, de quien esperamos la sentencia, o de gloria para siempre con los santos en el cielo, o de pena perdurable para ser atormentado con los condenados en el infierno. Cada día experimentamos, y hoy lo podemos ver si queremos, que si un hombre tiene un pleito, aunque por cosas pequeñas, no deja piedra por mover para salir con victoria y llevar sentencia en favor, solicitándole de día, desvelándose de noche, hablando a los jueces, consultando a los letrados, importunando a los amigos, azorando a los procuradores, valiéndose de los parientes, echando las redes por todas partes para no perderle, y teniendo en la muerte un pleito de gran importancia como es el de la salvación eterna, de cuya sentencia puede vivir o morir para siempre, descuidan los mortales de tal manera de él, que muchas veces les coge tan desapercibidos como si no les tocara, y se hallan tan ajenos de la cuenta que no saben responder a nada, y no pocas veces tan rendidos de la enfermedad que no están en su acuerdo, y hallándose en aquel trance tan gastados y consumidos, son forzados a dar cuenta tan estrecha y de tanto número de cosas de que en esta sana salud y con mucho tiempo y advertencia no se acordarían, y se hallaran atajados sin saber responder de 1000 cargos a uno. Esta es la razón por que se condenan los hombres a montones, y como dice San Pedro, si el justo con dificultad se salvará, el impío y pecador, ¿a dónde irán a parar? Traspasado pues con un cuchillo de dolor de ver este descuido y perdición, y con celo de la salvación de mi alma y la de mis hermanos, tuve por empleo saludable y de suma importancia amonestarme a mí en primer lugar, y en segundo a mis prójimos, que hagamos sumo aprecio del arte del bien morir, y si hubiera algunos que le hayan aprendido de otros mayores maestros, tome esta lección no como mía, sino como de las sagradas escrituras y santos padres de la Iglesia, de donde yo la he sacado y aprendo para saber morir bien, pues a todos tanto nos importa. Pero antes de entrar en esta materia, ni de llegar a los preceptos de este arte, deseo averiguar una cosa, y es la calidad de la muerte, y si es de tal jaez que se deba contar entre las cosas malas, o ponerse en el catálogo de las buenas, y verdaderamente que si consideramos a la muerte desnuda, y como se representa a la vista, todos la condenaremos por mala, pues nos priva de la vida tan amada a los vivientes. Allégase a ello lo que dice el sabio, que Dios no hizo la muerte, etcétera, etcétera, sino que por envidia del demonio tuvo entrada en el mundo, lo cual confirma el apóstol diciendo, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, en quien todos pecaron. Y si Dios no hizo la muerte, no es buena, pues Dios no hizo cosa mala, sino todas buenas, como lo testifica Moisés, diciendo, vio Dios cuantas cosas hizo y eran buenas. Pero aunque es verdad que la muerte no es buena de su cosecha, pero la sabiduría de Dios la supo sazonar de tal suerte que fuese causa de muchos bienes,
y por ellos apetecible y sabrosa, como lo cantó David en el Salmo diciendo: preciosa es la muerte de los justos en el acatamiento de Dios. Y la Iglesia dice hablando de la de Cristo: muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando reparó nuestra vida. Y es cierto que no pudiera destruir la muerte y recuperar la vida, muerte que no fuera buena, por lo cual es necesario confesar que, si no todas, alguna muerte es buena. Y estuvo tan persuadido de esta verdad San Ambrosio, que no sólo creyó que había algunas muertes buenas, mas pasó más adelante, que compuso un libro entero de la bondad de la muerte, en el cual prueba con muchas y buenas razones que aunque la muerte tuvo origen del pecado, acarreó muchas utilidades a los hombres, y la misma razón enseña que aunque la muerte sea de suyo mala, pero por la gracia de Dios puede causar muchas cosas buenas, y lo primero no se puede negar, sino que nos trae un grande bien, que nos saca, y pone fin a las miserias que padecemos en esta vida, de las cuales se lamentaba Job, diciendo: el hombre nace de mujer, vive poco tiempo, y se llena de muchas miserias. El tiempo corto, pero las miserias muchas. La vida breve, pero las calamidades largas. Por lo cual, dijo el Eclesiastés: siempre alabé más a los muertos que a los vivos, y tuve por más dichoso que a ambos el que aún no había nacido ni experimentado los males que hay debajo del sol. Y prosiguiendo su pensamiento añade: ocupación pesada ha sido criada para todos los hombres, y grave yugo ha sido impuesto sobre las cervices de los hijos de Adán, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, cuando vuelvan a la tierra, que es madre de todos. Y San Pablo también se quejaba de las miserias de esta miserable vida, cuando decía: infeliz y miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿A dónde llama muerte a la vida por las calamidades que trae consigo? Consta pues claramente que los testimonios dichos de la Sagrada Escritura que la muerte nos libra de las muchas calamidades y miserias de esta vida, pero fuera de este bien nos trae otro mayor, abriéndonos la puerta de la cárcel de este cuerpo para el reino de la gloria, como lo testifica San Juan Evangelista, el cual, estando en la sala de Patmos, oyó una voz del cielo que le dijo: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ya, dice el Espíritu, es tiempo de que descansen de sus trabajos, sus obras les siguen a donde van. Sin duda que es dichosa la muerte de los santos, que por mandato del Rey del Cielo salen de la cárcel del cuerpo y entran en el reino de la gloria, a donde acabados los trabajos, descansan dulcísimamente y reciben sus almas el premio de sus obras y la corona de la bienaventuranza. Y no solamente es buena la muerte para los santos, que pasan de este mísero mundo a la felicidad de la gloria, sino también para las almas que van al purgatorio, porque las libra del temor del infierno y les asegura la gloria. Y lo que más es que a los mismos condenados que bajan al infierno trae la muerte algún linaje de bien, porque les acorta el plazo de pecar y aminora las penas que habían de padecer, las cuales crecerán más si se tardara la muerte, y no les acortara los plazos de la vida. Por estas utilidades que cogen en la muerte, no la temen los varones píos, ni les parece de tan mala cara como a los malos, antes la tienen por dulce y apacible, y como tal la desean y llaman, como lo hacía el apóstol San Pablo, el cual decía: no tengo más vida que a Cristo, y mi muerte es mi ganancia. Abrazóme en deseos de morir y de estar con Cristo. Y en la carta a los tesalonicenses, exhorta a los fieles a que no lloren a los difuntos ni se entristezcan de la muerte de sus deudos y amigos, considerando que no están muertos, sino vivos para Dios, y que duermen para el mundo. No ha muchos años que vivió en Génova una fiel sierva de Cristo, su nombre Catalina, adornada en virtudes heroicas, tan abrazada de amor de Cristo su celestial esposo, que ninguna cosa más deseaba que la muerte, llamándola cada día, y quejándose de su tardanza para sacarla de las prisiones del cuerpo, y colocarla en la libertad de Dios, y era tal su deseo, que decía no había cosa más hermosa que la muerte, ni más dulce, ni más suave, ni que más se apeteciese. Una cosa sola, decía, tiene mala, y es que huye de quien la busca, y viene a quien no la quiere, juzgando que por amarla y desearla ella tanto no acercaba a su casa. De lo dicho se concluye que aunque la muerte por ser hija del pecado es mala,
pero por la gracia de Cristo que quiso morir por nosotros, tiene mucho de bueno, útil y saludable, y es digna de ser amada y deseada. El arte de bien morir. Libro 1. Preceptos para cuando estamos sanos. Capítulo 1. Del primer precepto del arte de morir bien, que es vivir bien. Aquí empiezo los preceptos del arte de bien morir, el cual dividiré en dos partes para mayor claridad de lo que deseo decir. En la primera pondré los preceptos que debemos usar cuando estamos sanos y buenos, y en la segunda los que son importantes para cuando estamos enfermos y cercanos a la muerte. En esta primera parte pondré en primer lugar los preceptos que tocan a las virtudes, y después los que tocan a los sacramentos de la Iglesia, que son los dos medios que más nos ayudan y debemos frecuentar, así para tener buena vida como para conseguir buena muerte. Pero ante todas cosas conviene que nos persuadamos de que el primero y más universal precepto para morir bien es vivir bien, y que no hay medio más eficaz para tener buena muerte que haber tenido buena vida, porque como la muerte no es otra cosa sino el fin y remate de la vida, aquel tiene buen fin que vive bien hasta el fin, ni puede morir mal el que nunca vivió mal, como ni muere bien el que siempre vivió mal desde el principio hasta el fin, porque regularmente hablando, siempre corresponde el fin a los principios como el árbol a su raíz. Prueba esto la experiencia en todas las cosas humanas que vemos y tocamos, porque si uno va camino y no yerra en su viaje, sino que sigue la senda siempre derecha, llega con felicidad al lugar que pretende. Pero si se aparta del camino a una y otra parte sin orden ni concierto, vemos que no acierta en el fin, ni llega al lugar donde desea. Y el que cursa las escuelas con deseo de aprender, si prosigue con codicia sin divertirse a otras cosas, en breve tiempo sale escogido estudiante, docto y doctor en las ciencias, pero se afloja en el estudio, divirtiéndose en otras cosas. Aunque más curse en las aulas, no sale con la sabiduría, y se halla el fin tan ignorante como en el principio, y en cualquier cosa que uno pretenda alcanzar, y también en este celestial arte del bien morir, el cual se ha de aprender, no en la muerte, sino en vida, no en la enfermedad, sino en el tiempo de la salud, viviendo bien, y haciendo tales obras que nos den buena muerte, porque según fuera el camino será el fin, y conforme a la raíz del árbol y el fruto que cogemos en el agosto de la muerte, porque es verdad infalible que cada uno cogerá lo que sembrare, y como dice San Pablo, el que sembrare buenas obras, cogerá buena muerte y vida eterna, el que malas, mala y condenación para siempre. Pero como los pecadores siempre buscan solución a las razones que convencen su mala vida, no faltará alguno que replique a lo dicho, que no es del todo verdad, pues el buen ladrón vivió siempre mal y acabó bien, y así no siempre corresponde el final al principio, ni la muerte a la vida. Pero engáñase el que dice, porque aquel santo ladrón, aunque la mayor parte de la vida vivió mal, el último tercio de ella vivió bien, recuperando con buenas y santas obras lo que había perdido en la vida pasada. Y fue uno de los obreros que vinieron tarde a la viña del Señor, y en pocas horas trabajó con tanto fervor que mereció el premio de los que vivieron al principio, y alcanzó felicísimo fin. Y si lo quieres ver, pon ojos en las virtudes que ejercitó, según las refieren los sagrados evangelistas. Porque en primer lugar, tuvo ardientísimo amor a Cristo, y no menor a sus prójimos, y mostró el uno y el otro defendiendo al Redentor de las calumnias de sus enemigos, haciéndose predicador desde su inocencia, y levantando hasta el cielo su santidad, y por los mismos filos reprendió a su compañero las blasfemias que decía contra Cristo, exhortándole desde su cruz a creer en él, a tener dolor de sus pecados y convertirse, y enmendarse de lo que le quedaba de vida, como lo testificaba San Lucas, en las siguientes palabras que le decía: «Ni tú tampoco temes a Dios, que padeces la misma sentencia, y estás pendiente de su compañía en la cruz. Nosotros llevamos el merecido de nuestras culpas, pero éste no ha hecho cosa mala». A donde reprende a su prójimo y le exhorta al temor de Dios, confiesa de plano sus pecados con profundísima humildad, y se hace lenguas en alabanza del Redentor. Ni paró aquí la ostentación de sus virtudes, sino que abrazado del amor de Dios y de los bienes celestiales,
y lleno de fe y confianza, suplicó al Salvador que se acordase de él cuando estuviese en su reino, confesándole por Dios y mostrando el deseo que tenía de unirse con él. Todo esto hizo viviendo en el último tercio de la vida, y las demás que callen los evangelistas, porque sepas que vivió bien el último tercio de su vida, a que correspondió tan buena muerte. Luego, buena y cierta regla es que la de arriba le hemos dado, que quien bien vive, bien muere, y quien mal vive, mal muere. Y cuando no fuera así, sino que hubiera vivido siempre mal, ¿qué ley hay que sigas el ejemplo de uno entre 1000, y no el de 1000 respecto de uno? De 1000 que viven mal apenas muere uno bien. Luego cierta regla es que cada uno muere como vive, y que, conforme fuere su vida, será su muerte. Ni se puede negar que es peligrosísima cosa vivir siempre mal, y dilatar la conversión y penitencia para la última hora en que se remata la vida. Acción sumamente difícil, y aunque no la juzgo por imposible, porque para Dios ninguna cosa lo es, pero es cosa rarísima, y como un milagro en la tierra, grande cosa es llevar el hombre del yugo del Señor desde la mocedad, y acostumbrarse desde luego a la virtud, porque no sentirá dificultad después, y tendrá muy feliz fin. Estos son los que cantan los ángeles, que son las primicias de Dios y del Cordero, rescatados de los hombres, los que no mancharon su vida con el amor sensual, los que no hablaron mentira, ni se oyó de su boca palabra mala, los que se hallaron sin mancha en el acatamiento de Dios, de cuyo número fueron el santo profeta Jeremías, el precursor de Cristo, profeta y más que profeta, San Juan Bautista, y primero que todos la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Señora nuestra, y muchos otros que Dios sabe y nosotros no alcanzamos. Quede pues asentado en este precepto, como el primero y principal para alcanzar este arte de bien morir, que la buena muerte depende de la buena vida, y que la regla de bien morir es la de bien vivir. Capítulo 2. Del segundo precepto del arte del bien morir, que es morir al mundo. Para vivir, pues, bien, es necesario morir primero al mundo que al cuerpo, porque todos los que viven al mundo están muertos a Dios. Ni es posible empezar a alguno a vivir a Dios con vida espiritual y buena si no muere primero al mundo. Y es verdad que está tan clara y manifiesta que no la puede negar, sino que fuere infiel sin conocimiento de Dios, por cuanto todas las sagradas escrituras la están predicando y diciendo. Y aunque pudiera alegar muchos lugares en su comprobación, no traeré más que 3 testigos que son los 3 apóstoles, San Juan, Santiago y San Pablo, para que con el testimonio de 2 o 3 conste la verdad, testigos sin duda dignos de todo crédito, sin reparo ni excepción, por cuya boca habló el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad. Empezando pues por el apóstol San Juan, introduce a Cristo en el capítulo 14, que dice: Vino el príncipe de este mundo y no tiene cosa en mí, a donde entiende al demonio como por el príncipe de este mundo, porque lo es de todos los pecadores, y por el mundo entiende las gavillas de los malos, que adoran el mundo, y el mundo los estima a ellos. Y poco más abajo, en la misma escritura, añade: Si os aborrece el mundo, persuadíos que primero me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, Él os amará como a suyos, pero porque no sois de Él, sino escogidos y entresacados por mí, por eso os aborrece el mundo. Y más abajo confirma la misma verdad, diciendo a su eterno Padre: Yo no ruego por el mundo, sino por aquellos que me diste, donde manifiestamente declara Cristo que por el mundo son entendidos aquellos que han de huir con su príncipe Satanás el día del juicio. Apartaos de mí, malditos, del fuego eterno. Y como si no bastaron estos testimonios, repite la misma verdad en sus epístolas el mismo apóstol diciendo: No queráis amar al mundo, ni a sus haberes ni riquezas, ni cosa que fuere suya, porque si alguno ama al mundo, no queda la caridad del Padre en él, por cuanto todo cuanto hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida, lo cual no es del Padre, sino del mundo.
del cual se pasa con todos sus deseos y codicias, pero el que nace de la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo dicho es del apóstol San Juan. Oigamos ahora a su condiscípulo Santiago, el cual en su epístola canónica dice así: Por ventura, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemistad de Dios? Cualquiera que diere la mano a este mundo trabajando amistad con él, por el mismo caso la rompe con Dios y se hace enemigo suyo. ¿Qué más claro pudo hablar para enseñar a los hombres que es lance necesario morir al mundo, dando de mano a sus pompas y deleites, y a todo cuanto adora para vivir a Dios y conservar su amistad, sin la cual no se puede vivir bien? Hablaré ahora del apóstol San Pablo, coapóstol de los dos, y vaso escogido de Dios, el cual en la primera carta de las dos que escribió a los Corintios, hablando con todos los fieles, dice las palabras siguientes: Debierais haber salido de este mundo, esto es, con el espíritu dejándole, pisándole y dándole el pie a cuanto estima. Y luego más abajo añade: mientras somos juzgados, somos reprendidos de Dios, porque no seamos condenados con este mundo, aunque claramente enseña que todo el mundo ha de ser condenado el último día del juicio, y por tanto es cosa averiguada que por este hombre del mundo ni entiende el cielo ni la tierra, ni los elementos, ni todos los hombres que viven en el mundo, sino los que aman sus pompas y deleites, y siguen sus desordenados apetitos, porque los buenos y santos que viven en el mundo, en los cuales reina la caridad de Dios y conservan su amistad, aunque viven en él, no son de él, como los malos y pecadores, los cuales viven en el mundo y son del mundo, porque no reina en ellos la caridad de Dios, sino el amor sensual de la carne, la lujuria, la avaricia, que es el deseo de los ojos, y la soberbia de la vida, por la altivez y arrogancia con que se enlazan sobre todos, despreciando a los demás y apreciándose a sí solos, imitando a Lucifer y no a Cristo, que fue dechado de inocencia y mansedumbre y humildad. Asentada pues esta verdad, si alguno quisiera aprender de raíz el arte de bien morir, conviene y con todas verás que no fingida y disimuladamente, sino de corazón y de obra, salga con el espíritu de este mundo y muera totalmente a él, de suerte que pueda decir con el apóstol San Pablo: el mundo es cruz para mí, y yo lo soy para él. Y esto lo diga yo no solamente con la lengua, sino mucho más con el corazón, el cual está patente a Dios, persuadiéndose de que no es juego de niños, sino del negocio más grave y de mayor peso que puede tener, y que hay una suma dificultad. Y si no, reparen lo que respondió Cristo cuando sus discípulos le preguntaron si eran pocos los que se salvaban, y les respondió: la puerta es estrecha, poned toda vuestra diligencia en procurar entrar por ella. Y por San Mateo habló más claro diciendo: entrad por la puerta angosta, porque es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él, pero la puerta de la vida es angosta, y el camino estrecho, y pocos los que van por él. Verdaderamente, no se puede negar sino que es cosa difícil vivir en el mundo, y despreciar los bienes que adora, ver cada hora lo hermoso y brillante, y no amarlo y desearlo, tener a la boca lo dulce y sabroso, y no deliciarse con ello, pisar las honras y apetecer los trabajos, buscar el puesto humilde y dar a los otros el alto, y finalmente vivir en el mundo como si un hombre no estuviera en él, y en la carne como si no fuera de carne, propiedad angélica y vida de espíritus celestiales. Y siendo esto así, con todo eso escribiendo a los de Corintio, el apóstol San Pablo, los cuales no eran monjes anacoretas, ni religiosos, ni todos eclesiásticos, sino seglares casados, que vivían con sus mujeres y familias, les amonesta a que vivan en el mundo como si no estuvieran en él, dando de mano a todo cuanto aprecian, diciendo: así que, hermanos, esto os exhorto y digo, que pues el tiempo es breve, lo que resta es que los casados vivan como si no lo fueran, y los que tienen mujeres como si no las tuvieran, los que lloran como si no lloraran,
los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que usan este mundo como si no le usaran, porque pasa como sombra. En las cuales palabras lo que persuado a los fieles el sagrado apóstol es que tengan el corazón tan libre de lo terreno y tan levantado a lo celestial, que no se prendan ni aficionen de cosa de este mundo, más que si no les tocara, y que traten de manera las cosas de que forzadamente usan, que no se pegue a su corazón a ellas, amen a sus mujeres, pero con tal moderación como si no las tuvieran. Si las ocasiones les forzaren a llorar los hijos o tener sentimientos en los casos adversos, que no sea con tal templanza, como si no lloraran o no lo sintieran, y si tomaren gozo por los sucesos prósperos y adelantamiento, sea con tal medida como si no le tomaran, puesto, esto es, como si no les tocaran los honores y prosperidades, y si compraren la casa o la viña, no les ocupe más el corazón que si no lo compraran. Finalmente, pretende el apóstol que vivamos en este mundo como huéspedes y peregrinos, a quien no toca nada de él, no como ciudadanos y vecinos de la tierra, arraigados en ella. Y no solo el apóstol San Pablo el que exhortó esta virtud a los hombres, porque la misma persuadió San Pedro con muy claras palabras diciendo: yo os ruego que a fuerza de extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos y apetitos carnales que hacen guerra al alma. Aunque nos persuade el príncipe de los apóstoles que vivamos en nuestra ciudad y en nuestra casa, como si estuviéramos en tierra extraña, tan descuidados de lo temporal, tan libres y desaizados de nuestros corazones de lo caduco y temporal, que ni nos alegremos por lo mucho, ni nos entristezcamos por lo poco, ni la abundancia nos levante, ni la penuria nos abata, ajenos de toda solicitud y libres de todos los apetitos y deseos sensuales que batallan contra el espíritu, porque en cuanto los ojos de estas cosas temporales cesan los de ellas, y la guerra de los apetitos carnales, esto es, pues, lo que decíamos, estar en el mundo y no ser del mundo, como lo ejercitan los siervos de Dios, y que están muertos al mundo y viven a solo el espíritu, de donde les nace no temer la muerte corporal, la cual no les trae mal sino bien, no les quita sino les da eternas ganancias, conforme a aquello del apóstol: Cristo es mi vida y mi ganancia morir. Pero pregunto yo ahora, ¿cuáles y cuántos hallaremos en nuestro tiempo tan muertos al mundo como si no vivieran en carne mortal, tan muertos a sí mismos que puedan asegurar sus almas y su salud eterna? Yo creo que se hallan muchos, no solo en las religiones y en el estado eclesiástico, sino también en el seglar, que verdaderamente están muertos al mundo, y saben muy bien el arte del bien morir, pero tampoco no puedo negar sino que hay muchos tan vivos que no solamente no están muertos al mundo, sino entregados de corazón a él, y tan cautivos sus deseos, tan presos de sus honras, riquezas, deleites sensuales, que si no tratan de veras de sacudir su yugo y salir de sus prisiones y morir con efecto al mundo, morirán malamente, y como dice el apóstol, serán condenados como el mundo. Pero dirán los amadores de este siglo, que es materia difícil, y más que difícil, vivir en el mundo y morir al mundo, y nadar en los bienes temporales y despreciarlos, y habiéndoselos dado Dios para que los gozasen, dejarlos totalmente como si estuvieran muertos, a los cuales respondo, que ni yo aconsejo ni Dios manda que los dejen totalmente, desnudándose como efecto de todo lo temporal y necesario para la vida humana, así riquezas como honras. Ni todos los santos hicieron eso, porque Abraham, que fue varón perfectísimo, tuvo muchas riquezas en el mundo, y David, Ezequías y Josías fueron santísimos reyes, y poseyeron muchos honores y bienes temporales, a los cuales pudiéramos añadir un copioso catálogo de reyes y señores cristianos, que en medio de la opulencia de los bienes temporales, conservaron la inocencia del alma, juntamente con crecido caudal de muy heroicas virtudes, y así,
no se les veda a los fieles la posesión de estas cosas, sino el amor desordenado de ellas, que llama el apóstol San Juan concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida. No se puede negar, sino que Abraham era muy rico, pero no solamente usaba parte de sus riquezas, sino que tenía el corazón tan libre y despegado de ellas, que estaba siempre prontísimo para dejarlas todas a la primera voz o seña de la voluntad de Dios, porque quien a su propio hijo no perdonó por su amor, sino que estuvo tan desarraigado de él y tan pronto a la voz de Dios, que luego sin tardanza salió a sacrificársele, con cuánta mayor presteza le ofrecería su hacienda si se la pidiera. Quien no dudó derramar la sangre de su propio hijo por Dios, mucho menos dudaría derramar su hacienda por él si fuera necesario para su servicio. Rico era Abraham de los bienes temporales, pero mucho más de los espirituales, de viva fe y ardiente caridad, lo cual, viviendo en el mundo, estaba muerto al mundo, y andando por él no era de él, lo cual se verificó en otros muchos varones santísimos, los cuales, nadando en honras y riquezas de este siglo, vivían en medio de ellas sin tocar a ellas, ni prenderse de su afición, muertos al mundo y vivos solo a Dios, de quien se dice con verdad que aprendieron y supieron el arte del bien morir, de lo cual se coligue por buena consecuencia que no hace a un hombre vecino de este mundo la abundancia de las riquezas, de honras y deleites, ni los imperios, señoríos y posesiones de la tierra, por muchas que tenga, sino la afición y codicia de ellas, que en una palabra se llama concupiscencia o apetito, el cual se opone directamente a la caridad de Dios. Y así, si alguno empezare a amar a Dios por quien es y al prójimo por él mismo Dios, ese tal empieza a salir de este mundo, y tanto se aleja de él cuanto se acerca y une a Dios por su amor, y al paso que va viviendo con esta vida de caridad, va muriendo al mundo, porque como son opuestos, no puede crecer la caridad sin disminuirse el amor sensual, de donde proviene que lo que reinando en el alma la codicia y sensualidad se temía por imposible, conviene a saber que muriese al mundo el hombre que vive en el mundo, creciendo la caridad y amor verdadero de Dios. Se hace muy fácil y se ejecuta sin dificultad, porque lo que es difícil y como imposible de llevar a la sensualidad y apetito carnal, es fácil y yugo leve y suave a la caridad y amor de Dios. De todo lo dicho se coligue cuanta verdad es lo que dijimos arriba, que morir al mundo y al cuerpo no era juego de niños, sino materia grave y dificultosa, porque verdaderamente lo es mucho a los hombres sensuales, que no han gustado de la dulzura y suavidad del espíritu, ni experimentado las fuerzas de la divina gracia que da Dios a los que le sirven, y la suavidad que sienten los que tratan las materias de espíritu, cuya dulzura es tal que hace amargo y desabrido todo lo temporal y terreno, y por tanto, cualquiera que deseare de corazón aprender el arte de bien morir, conviene que en primer lugar muera al mundo, y asimismo vivir a Dios y al Espíritu, por cuanto es imposible abrazar las cosas tan distantes y contrarias como es Dios y el mundo, la carne y el Espíritu, la tierra y el cielo, vivir para Dios y vivir para sí mismo, gozar de la tierra y justamente del cielo.